Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9 y versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, dice la palabra de Dios: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque muy pronto estaremos con usted y con los nuestros en la patria eterna. Amén. Bendiga, Señor, a todos los presentes, a los amigos y amigas, a los hermanos y hermanas. Bendiga también, Padre amado, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre Santo, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la miniserie Jóvenes Consagrados en el Espíritu. Y estamos usando como centro de estudio la persona y la experiencia del apóstol Pablo. Estamos hablando de los perfiles del apóstol Pablo. Y hay muchos perfiles interesantes en la vida de Pablo, pero estamos trabajando uno por uno hasta donde podamos. Hoy quisiéramos ponerle un título al tema. El título es Pablo regenerado en el Espíritu. ¿Cuál es el título? Pablo regenerado en el Espíritu. Hay un contraste que queremos presentar y es, número uno, un Pablo que era nada más y nada menos que cómplice de homicidio, y también un Pablo que después se convirtió en un mártir. Curiosamente, lo mismo que él apoyó en que se hiciera, algo muy parecido se lo hicieron a él de una manera más trágica, más espantosa. Comencemos primero con este Pablo, cómplice de homicidio. Estaba de acuerdo, 100% de acuerdo, en que se matara, se asesinara a una persona. Y esta persona se llamaba Esteban, y esta persona era cristiana, primer mártir cristiano. Esteban, por la gracia de Dios, se mantuvo firme y fiel a los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando Pablo conoció a Esteban, lo conoció en una circunstancia delicada y peligrosa. Lo que no sabía Pablo es que la vida te juega la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿La vida? Tenga cuidado con lo que usted dice o lo que hace contra alguien, porque eso puede devolverse hacia usted de una manera multiplicada. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, y esto significa que creemos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 7, vamos rapidito. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde dice? A la diestra de Dios. ¿Quién murió por usted? Jesús. ¿Quién derramó su sangre por usted? ¿Quién se convirtió en la propiciación de Dios? Jesús.
¿Qué significa propiciación? Ponga cuidado. Propiciación significa aplacar la ira. ¿Qué significa? Aplacar la ira. ¿Cuándo se encendió la ira de Dios? Cuando entró el pecado. ¿Y la paga del pecado es? ¿Quién murió en la cruz para pagar ese pecado? Jesús. Cristo fue la propiciación para aplacar la ira de ¿quién? De Dios. La ira de Dios. ¿Quién se interpuso entre el Padre Celestial y el hombre pecador? Cristo. ¿Quién tomó y soportó todos los pecados sobre sí? Cristo. ¿Quién es el Cordero de Dios que carga los pecados del mundo? Cristo. ¿Quién es el que clavó en la cruz del Calvario todos los pecados? Cristo. ¿Quién fue el tan corajudo que mató el pecado en su propio cuerpo? Cristo. Por tal razón, Cristo se colocó en un lugar peligroso. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo cuando estaba en la cruz? Hay 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz. Nos interesa una. ¿Dijo o no dijo Cristo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? ¿Cuál era la situación tan difícil en la que se encontraba que se atrevió a decir esas palabras? ¿Cuál es el valor de esas palabras? Mire usted lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, nos habla acerca de la belleza y la bendición de Cristo. ¿Quién era Cristo? La simiente de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, versículo número 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Quién es el cumplimiento de la promesa a Abraham? Cristo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. ¿Sobre quién cargó Cristo Dios los pecados? Sobre Cristo. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12? Que sobre Cristo cargaron los pecados. ¿Quién pagó el precio de mis pecados? Cristo. ¿Quién resuelve el problema de los pecados? Cristo. ¿Qué ocurre cuando una persona muere en la cruz? ¿Cómo se considera uno que muera en la cruz? La Biblia dice, maldito el que muere muerte de cruz. ¿Murió Cristo como un maldito, sí o no? ¿Sí o no? Si usted toma los pecados de la humanidad y Dios rechaza el pecado, ¿usted se está enfrentando con quién? Con Dios. Hay una serie que grabamos hace muchos años y hay un sermón, generalmente esa serie la ponen en la época de la Semana Santa. Hay un sermón que se llama Abandonado de Dios. ¿Cómo se llama? Abandonado de Dios. Llegó un punto, un momento crítico, crucial, cuando había que tomar una decisión. Cristo tomó el pecado de toda la humanidad. El Padre cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. Cristo se hizo garante por toda la humanidad. Si la paga del pecado es la muerte eterna, ¿qué es lo que tiene que pasar? La muerte eterna. ¿Odia Dios el pecado? Aunque ama al pecador. Y si Dios fue capaz de ver a Cristo morir en la cruz para resolver el problema del pecado, ¿qué le garantiza a usted que se va a salvar en el pecado? El Señor vino a salvarnos del pecado, no a salvarnos en los pecados. Por esa razón, cuando Esteban es enfrentado y afrontado, da su testimonio, y cuando está terminando su testimonio, Hechos capítulo 7, mire usted lo que ocurrió y mire quién estaba allí. Hechos capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿A los pies de un qué? ¿A los pies de un qué? De un joven. ¿Estaba viejo o estaba joven? Estaba joven. Cuando Cristo se encontró con Pablo, ¿era viejo o era joven? Era joven. A los pies de un joven. ¿Cómo se llamaba el joven? Dice que pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mi pregunta: ¿ha sido usted cómplice de la muerte de alguien? ¿Es fácil ser cómplice de la muerte de otra persona? ¿Estaba Pablo tranquilo allí, mirándole la escena, lo que estaba pasando? Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo, ¿qué dice ahora? Consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mi pregunta: ¿estaba Pablo de acuerdo en la muerte de Esteban? ¿Estaba consintiendo lo que estaba ocurriendo? ¿Era cómplice de homicidio Pablo? ¿Sí o no? Sepa que estamos tratando con un cómplice de homicidio. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Los agarré? Los agarré. Pablo regenerado. Muy bien. Muy bien, póngase en la cosa. ¿Tiene el Espíritu el poder de regenerar a la gente? Y esa palabra es muy interesante en la Biblia, regenerado. Versículo número 2, capítulo 8, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué dice ahora? Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los encerraba en la cárcel. ¿Estaba activo Pablo? ¿Persiguiendo a la iglesia? ¿Persiguiendo a Jesucristo? ¿Maltratando a los hermanos? ¿Llevándola hasta la muerte si era necesario? Pablo estaba creyendo que cumplía con la misión de Dios. Y hay mucho que decir de esa parte negativa, pero yo no voy a perder mi tiempo con eso. ¿Pecó Pablo o no pecó? ¿Era difícil su situación? La palabra regeneración, regenerado, tiene mucho que ver con la palabra nuevo nacimiento. ¿Con cuál palabra? Nuevo nacimiento. ¿Habló Cristo de nuevo nacimiento en San Juan capítulo número 3? ¿Se lo dijo Nicodemo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Existe o no existe el nuevo nacimiento? ¿Es real el nuevo nacimiento? ¿Cambia el Señor la vida de la gente? ¿Qué usa Dios para cambiar la vida de la gente? ¿Cuál es el secreto que Dios tiene? ¿A dónde se apoya Dios para cambiar a la gente? ¿Dónde está el secreto o la fuente de poder para cambiar a la gente? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, dice la Biblia: siendo, ¿qué cosa? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué usó Cristo cuando habló con Pablo? Palabras. ¿De qué le habló Cristo a Pablo? De palabras. ¿Quién se le presentó a Pablo? Cristo. ¿Y qué usó? La palabra. ¿Qué es lo que tiene poder para crear los mundos? La palabra. ¿Qué es lo que Dios usa para transformar la vida de la gente? La palabra. ¿Quién dice a la Biblia que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios? Juan dice eso acerca de quién. Versículo 14, San Juan 1. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Hay poder en la palabra de Dios? ¿Tiene poder la palabra de Dios? ¿Cambió la palabra de Cristo la vida de Pablo? ¿Lo transformó? ¿Puede esa misma palabra cambiarla a usted y transformarlo? La idea de la regeneración es que usted se transforma en algo distinto. De cómplice de homicidio, de verdugo, ahora se convierte en un mártir. ¿En un qué se convierte Pablo? ¿Sabe usted lo que es la metamorfosis? Meta, más allá de, y forme o morfe, forma. ¿Recuerda usted lo que le pasa a las mariposas?
La mariposa cuando comienza, ¿qué cosas son? Una oruga, un gusano. ¿Ha visto un gusano volando? En el proceso de la metamorfosis, ¿qué hace el gusano? Ese gusano se convierte en una crisálida, se envuelve en un capullo y cuando sale de ahí, ¿quién sale de ahí? ¿Y qué era la mariposa al principio? ¿Y ahora qué cosa es? ¿Qué hacen los gusanos? Se arrastran. ¿Qué hacen la mariposa? Vuelan. ¿Qué cosa es usted? Ay, mamá. Ay, mamá. La vida del cristiano es mariposa versus gusanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si usted ha tenido verdaderamente un encuentro con Cristo Jesús, si verdaderamente usted conoce a Jesús, si verdaderamente usted ha sufrido una regeneración, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, entonces usted se ha convertido en una mariposa. ¿Saben que hay muchos tipos de mariposas, verdad? Hay una que le llaman monarca. ¿Sabían ustedes que las mariposas son indispensables para la vida en el planeta? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Saben ustedes que los seres humanos se han unido para acabar con todas las mariposas? ¿Saben ustedes que han producido una gran hambruna en la tierra por falta de mariposas? ¿Saben ustedes que los seres humanos son tan seres humanos, son, déjenme decirlo de una manera muy suave, tan seres humanos que se están matando ellos mismos por matar las mariposas? Hay un árbol que se llama nin. Y ojalá ninguna persona tenga un árbol de eso. No, para matar los mosquitos, pero están matando las mariposas. Cuando era niño, habían tantas mariposas en primavera que eso era una cosa hermosa. Y los campos producían tanto como una maravilla. Vaya a ver ahora, porque mataron las mariposas. Sí, señor, sí, señor. Metamorfosis. El mundo necesita una metamorfosis, un cambio. ¿Se necesita o no se necesita? Cuando usted es una persona consagrada a Dios, ungida del Espíritu Santo, transformada por el poder del Espíritu Santo, ¿lo ve y lo sabe la gente? A ver, ¿sí o no? ¿Lo ve y lo sabe la gente? ¿Lo ve y lo sabe la gente? ¿Tiene usted que anunciárselo? No. Por la mañana cuando usted se levanta, hay una lucecita que se levanta en el este y se acuesta en el oeste. ¿Cómo se llama ese señor? El sol. Necesita el anunciarse por la mañana y decir, aquí voy. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 19. Vamos rapidito. Hechos capítulo 19. Tenemos que hablar de Pablo. Pero ya no como el malo. Vamos a hablar con Pablo como el cambiado, el transformado. Hechos 19. Pablo se encuentra con unas personas y gracias a Dios se arrepienten, se entregan al Señor. Pero me gusta este versículo del capítulo 19 porque este versículo dice cosas maravillosas acerca de Pablo. Hechos 19, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Estaba lleno Pablo del Espíritu Santo? ¿Podía impartir el Espíritu Santo? ¿Cambiaron esas 12 personas? ¿Cambiaron o no cambiaron? A mí me gusta cuando la palabra de Dios nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Versículo 11. Hacía Dios milagros, ¿cómo dice? Extraordinarios. ¿Por mano de quién? Por mano de Pablo. La vida cristiana es más que el credo, la aceptación de una creencia. La vida cristiana es la impartición del poder del Santo Espíritu que le transforma a usted en una persona sobrenatural, porque los dones espirituales del Espíritu son sobrenaturales. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se acuerdan ustedes de una noche que Pablo estaba hablando y se extendió tanto que llegó hasta la medianoche y en medio de la medianoche un muchacho que estaba en una ventana se durmió, cayó muerto y se mató? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué hizo Pablo? Bajó la escalera y fue allá abajo. El muchacho le estaba dañando el plan. Se tiró sobre el muchacho, oró, lo resucitó, lo subió y le dijo, aquí está el muchacho vivo. Espérense que no he terminado. Y sigue hasta el amanecer. ¿De quién estaba lleno Pablo? ¿Resucitó al muchacho o no lo resucitó? Mi pregunta, ¿se fue el Espíritu Santo o está con nosotros? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay más manifestación del Espíritu Santo. La mariposa. La mariposa. Un hombre con un buen corazón. Y no hay cosa que haya hecho más daño en la tierra que la gente con buen corazón y sin una clara conciencia. Agárrese. Vio cuando una mariposa que estaba en la crisálida estaba haciendo fuerza para salir
fuerza para salir, y estaba abriendo un huequito, y el infeliz vino de que ayudar. Y cuando vi que la mariposita estaba haciendo fuerza para salirse por el hoyito, y haciendo fuerza, dijo, ay, la pobrecita. Así que agarró el cuchillo y le abrió para que saliera. ¿Saben lo que pasó? Se abrió y hizo así, ¡pum! Y cayó al suelo y no sirvió y se murió. Hay gente que le gusta ayudar, pero tiene que saber cómo y cuándo se ayuda. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces él investigó qué fue lo que hizo. Mató a la mariposa y no la dejó ni siquiera nacer. Cuando la mariposita, que era un gusano y ya se convirtió en una mariposa, va a salir de la crisálida, tiene que hacer esfuerzo para que los fluidos se extiendan por todo su cuerpecito, incluyendo las alas. Y todo el esfuerzo que hace para salir, le está dando la vida que necesita para volar. Por eso cuando ya completa y abre, sale volando de la crisálida. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hubo una transformación en la vida de Pablo? ¿Lo cambiaron o no lo cambiaron? ¿Lo cambiaron o no lo cambiaron? Ahora se convierte de perseguidor en perseguido. Ahora se convierte de un verdugo en una víctima. ¿Lo mataron o no lo mataron? Y a mí me gusta ahora la manera que he llamado los poemas de Pablo. ¿Cómo le he llamado? Sigamos con el mismo método bíblico, gramático, descriptivo. Y aquí voy a comenzar una serie de lecturas de pasajes de 2 de Corintios que a mí me encantan porque son el testimonio de una persona que verdaderamente se encontró con Cristo Jesús. Cuando usted tiene un verdadero encuentro con el Señor, usted tiene algo que decir. Cuando usted no se ha encontrado con Él, entonces no tiene nada que decir. Lo interesante es que cuando usted abre la boca y habla, ya no habla usted, sino que Cristo dice, no se preocupen por lo que han de decir cuando se han llevado ante los tribunales y ante los gobernadores, porque ustedes no son los que hablan, sino que el Espíritu Santo pondrá palabra en ustedes. ¿Lo hace Dios o no lo hace? ¿Lo hace o no lo hace? Cuando Pablo da su testimonio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, Pablo se levanta y comienza a hablar. En el capítulo 9 dice una cosa, en el 22 le añade algo más, en el 26 le añade algo más, pero cuando Pablo habla, abre la boca, el mismo Espíritu habla a través de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que él vivió, lo que experimentó, lo que le pasó a él. Porque no es lo mismo contar lo que le pasó a Pablo que contar lo que le pasó a usted. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, ese testimonio es que necesita la humanidad. Pablo dio su testimonio. Mire cómo dice Pablo. Agárrese que estoy bien fuerte. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Vamos rapidito. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, versículo 6. El testimonio de Pablo, un hombre regenerado. La palabra regeneración, paligenesia, tiene un significado muy interesante en griego, muy profundo. Pero cuando usted entiende el valor de ese nuevo nacimiento, de ese cambio, de esa regeneración, de esa transformación, entonces, si usted la conoce, no es gran cosa. Si la comprende, no es tan trascendente. Pero si usted la entiende, es porque usted la vive. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Chapman se llamaba el tipo. En Santiago, en la cárcel de Rafael, ahí estaba. Chapman había sido un asaltante, atracador. Y cayó a la cárcel justamente por el trabajo que hacía. En ese momento, casi todos sus compañeros de asaltar y esas cosas estaban... la mayoría estaban muertos, otros estaban en la cárcel y muchas veces le decían a Chapman que si quería que lo liberaran. Y él decía que no. Porque él sabía lo que le iban a hacer si lo liberaban. Lo conocí visitando la cárcel y me hizo su historia, una historia muy interesante. ¿Tiene el Señor poder para cambiar a los pecadores? ¿Cambia el Señor los pecadores? ¿Quiere Dios cambiar a los pecadores? 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué cosa? Consolación. ¿Tuvo Pablo aflicciones o no tuvo aflicciones? ¿Sí o no? Jesucristo dijo en San Juan 16, en el mundo tendréis, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dijo Cristo que tendremos aflicciones, sí o no?
¿Tiene usted aflicciones? Bendito sea usted si tiene aflicciones. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Padecen aflicciones los hijos de Dios? ¿Padecen persecuciones? ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Viene la aflicción juntamente con la salvación en Cristo Jesús? Sí. ¿Juntamente con la regeneración viene la aflicción? Sí. Usted no puede vivir la vida cristiana y creer que se va de picnic. ¿Vienen los problemas o no vienen? Y alabado sea Dios que vengan, porque que no hay manera de crecer y desarrollarse si no vienen los problemas. ¿Qué le pasó a aquella mariposita que ayudaron a salir de la crisálida? ¿Qué le pasó? ¿No sirvió? ¡Pum! Cayó al suelo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 7 al 9, dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Yo digo, cuando la prueba viene, cuando la dificultad viene, ¿es una bendición o una maldición? Ahora, tenga cuidado, si usted está sufriendo por sinvergüenza, por vagabundo, por mala paga, por tramposo, entonces vaya donde el Señor y pídale perdón. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Sí. Le doy gracias a Dios por su amor y su bondad. Pero cuando andaba correteando, gracias a Dios que me dieron, como ya estoy viejito, el Señor me dijo que fuera más despacio. Pero llegaba a muchos lugares y encontraba gente enfermas, en hospital y cosas y la cuestión. Y cuando la gente ve un enfermo, pues la gente, mira, el pobre, vamos a preguntar por qué este tipo está aquí. ¿Se acuerdan que Cristo sanó a un enfermo y le dijo, mira, vete y ten cuidado, no sea que te pase una cosa peor? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Sí. Y a veces nos encontramos con gente en los hospitales y le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que le pasó? No, que la enfermedad. ¿Y la enfermedad cómo vino? Y algunos me miraban así con los ojos medio vidriosos, como, ¿y este qué es lo que quiere saber? Digo, me gustaría orar por usted, pero quiero saber cómo voy a orar. Porque si usted es un sinvergüenza, un bandido, y está aquí así, por poca vergüenza, espérese, hermano, así no es la cosa, vamos a ponernos claro. Si usted tiene que hacer un arreglo con el Señor y pedirle usted perdón al Señor, ese es su arreglo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pues no vaya usted y que, ay, venga, vamos a orar. Aguántese, usted no sabe por quién está orando, ni qué es lo que le pasa a ese hombre que está ahí. ¿Estaba sufriendo Pablo? Sí. Capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. ¿La pasó duro Pablo? La pasó duro. 2 Corintios 2, versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Fue fiel Pablo? ¿Lo persiguieron? ¿Lo maltrataron? ¿Pagó bien pesado el consagrarse a Cristo? Entonces Pablo sabe lo que está pasando. ¿Está haciendo Cristo una transformación en la vida de Pablo? Sí. Al punto que llegó a decir, y le he orado a Dios que me quite esto. Y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Y ahora me gozo en la debilidad, dice Pablo. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire qué cosa interesante.
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿qué dice Pablo? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ciega el enemigo el entendimiento de la gente? Sí. ¿La ciega o no la ciega? Sí. Y entonces acusan a Dios del resultado de su vida bandida. Y dice el maestro en la clase: ¿y usted es cristiano bachiller? Le dije: sí, señor. ¿Y cómo puede usted creer en un Dios que acepta tanta gente pobre, tanta gente que muere de hambre? ¿Cómo usted puede creer en un Dios que no le importan los pueblos, el proletariado? Y yo calladito. Uy, yo que estaba recién bautizado, compadre, que me calentaba, mira, de ahí a ahí. Y cuando el profesor terminó su discurso, ¿cómo salí? Me pregunta a mí: ¿no tiene nada que decir? Y eso fue lo que detonó. Eso fue lo que detonó. Agradezco a Dios. Hay un pequeño libro que se llama ¿Por qué creo? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en el Espíritu Santo? ¿Por qué creo? 94 estudiantes ven esa sesión, en ese salón. Estudiamos de noche porque trabajamos de día. Así que allí se puso la cosa, compadre, interesante. ¿Qué va a decir el bachiller que no habla? Y entonces ya tenía las orejas que ya no las sentía. Y me puse en pie y empecé a hacer preguntas al maestro. Claro, no es uno que hace eso, el Espíritu de Dios que te pone la palabra en la boca, porque ¿cómo puede uno ser tan sabio si uno lo que entiende? Decía un predicador en Houston, esto nunca lo he podido olvidar. El predicador decía: me asombro, me maravillo y no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que de una boca tan estúpida como la mía salgan palabras de sabiduría? Amén. ¿Entendieron? Así que me puse en pie y comencé a preguntarle al maestro: maestro, ¿ha dejado de salir el sol? No. Maestro, ¿han dejado de ocurrir los relámpagos cada día? No. Maestro, ¿han dejado de caer rayos en la tierra? No. Y ya usted puede imaginarse los bachilleres preguntándose: ¿qué estupidez que está diciendo este bachiller? ¿Y eso qué tiene que ver? Sale uno de los bachilleres. Le dije: los relámpagos son más de unos 70,000 en aquel tiempo, no sé ahora. Los relámpagos fortalecen la capa de ozono que impide que el sol nos achicharre, nos queme y nos cuide y nos protege de los rayos ultravioleta. Cada rayo que cae libera una cantidad increíble de nitrógeno y hace posible que la tierra fructifique y germine. ¿Produce la tierra comida, maestro? Claro que sí. Entonces mi pregunta es: ¿hay gente que muere de hambre porque Dios no produce la comida? ¿O hay gente que muere de hambre porque la misma gente agarra los productos, los guarda en los almacenes y no se los da a los otros amigos, hermanos o congéneres? Y entonces, ¿quién tiene la culpa de que la gente muera de hambre? ¿Dios que produce los alimentos o el ser humano que mata al otro ser humano y le impiden los alimentos? La gente pobre, dijo usted. ¿Cómo están los bancos? ¿Están llenos de dinero o no están llenos de dinero? Se quedó mirándome así. Digo, que saquen dinero del banco y le repartan a todo el mundo, ¿verdad? ¿Puede todo el mundo ser millonario con todo el dinero que hay en la tierra? Pues claro que sí. Entonces la pregunta mía: ¿quién es el culpable? ¿Dios
que produce y no para de producir, o el ser humano que acaba con el ser humano. Míralo usted ahí plantado, hablando en contra de Dios. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Qué dice que no parecemos al mono? Aquí no hay un solo que se parece al mono. Me atreví a decir eso. Porque tenía barba el tipo y así medio descuidado. Oye, y los muchachos empezaron, ¿sabes qué? Los bachilleres, ¿qué le importa a ellos? Un desorden en ese curso. Y yo estoy hablando de corazón, yo estoy hablando en serio. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿sigue produciendo la tierra? Sí. ¿Sigue produciendo Dios? Sí. ¿Siguen los procesos siguiendo igual? ¿La luna está donde tiene que estar? Sí. Si la luna se mueve más para allá, más para acá, las mares acaban con nosotros. Entonces mi pregunta, ¿tenemos todos los días manifestaciones del poder de Dios, sí o no? Sí. De la gracia de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué nos quejamos contra Dios? Y el sol, si se acerca un poquito más, nos quema. Y si se aleja más, nos llenamos se llena todo de hielo. Mi pregunta, ¿tenemos manifestación del amor de Dios todos los días, sí o no? ¿Lo sabía Pablo? Lo sabía Pablo. Siempre me acuerdo de Doña María, que cuando uno como que se va a emocionar más, ya se acaba el tiempo. Cosa linda, carajo. Ahora, pero mire, me gustan, aquí hay unos poemas de Pablo, que no son poemas en realidad, pero yo lo veo como poema, como una elegía, como una manifestación poética de la vida de Pablo, donde él habla de sus sufrimientos. Capítulo 4. Miren lo que dice, miren qué cosa linda. Versículo 7, estoy abreviando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿qué dice él? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tenemos problemas los seres humanos? ¿Sí o no? Pero triunfamos en Cristo Jesús. ¿Vienen problemas y dificultades? ¿Sí o no? Pero el Señor está con nosotros. Estaba en un lugar y me estaba muriendo. Eso de estar muriendo, eso no sabe que eso es lo más emocionante que a usted le pueda pasar. Sí, porque usted no vive eso todos los días, usted vive eso todos los días. Yo me acuerdo que cuando... Algo salido, yo estaba tan acabado, pero acabado, que ese día por la mañana, bueno, a mí me daban la comida y la cosa y nadie me hacía caso, como, déjenlo ahí. ¿Han visto esos toros viejos, esos caballos viejos cuando ya vivieron su vida? Que lo tiran a la sabana ahí, como, hasta que se mueren. Y ese día crucé al río ese que estaba frente a allá. Y me siento en una piedra, era un palo que había. Me siento en el palo, empiezo a ver el agua del río que corría. Y digo yo, wow, Señor, qué interesante sentirse así. Yo siento como que me estoy muriendo. Pero es lo que me estaba diciendo el médico. Me dice, usted no se sale de aquí, compadre. Usted llegó a donde iba, usted aquí, mire. Y yo me siento en ese palo, a ver el agua que va corriendo. Y digo, ¿qué gracia tiene de que yo me muera? Porque ¿para qué? Pues comencé a hablar con el Señor y a decirle, mire, esta campaña, en tal campaña. Y hablamos un rato. Papá Dios es tan hermoso, tan hermoso. Es que tiene que descansar, mi hijo. Digo, ¿cómo? Sí, tiene que descansar. Tiene que descansar, tú tienes que descansar. Digo, ¿tú por qué tengo que descansar? Sí, esté tranquilo. No, pues está bien, pero así no, Señor, porque mire, este dolor cuando me agarra, eso duele, pero que no hay ver de esta manera, tiene que tranquilizarte. Imagínense, bajé 56 libras en 3 semanas. Mire si la cosa estaba buena. Me puse como un figurín. Me acuerdo que... cosa linda, boba. Oiga, hay algunos de esos los trajes de ese tiempo que ¿cómo me lo pongo ahora? Son trajes lindísimos, ¿eh? Ahí están. Ahora, ¿quién estaba ahí conmigo en el sufrimiento? ¿Quién me acompañaba? Y en la noche, estoy contando esto de mi vida personal porque Pablo la vivió. Y en la noche, cuando ese dolor me agarraba así, que casi me quitaba el aliento, casi me mareaba y abría la boca así porque ya no hallaba un dolor espantoso. Nada más me sale aliento para preguntarle, Señor, sí, mijo, ¿y usted está ahí? Sí. Pues está bien, vamos. Y lloraba y sentía que me estaban agarrando así como que usted lo están rompiendo por dentro.
Te están rompiendo todo por dentro, te están despedazando por dentro. Y no me decía, no importa, no importa. Y lloraba así y decía, no me quite el dolor, pero déjeme aguantar. ¿Vivió Pablo esas cosas? ¿No las vivió? ¿Sí o no? Nos gusta ver la historia triste de los otros. ¡Ay, qué triste, qué pena! Aguántese usted también. Pídale que a usted le den también la suya para que usted vea si es bueno. ¿La vivió Pablo o no la vivió? ¿La vivió o no la vivió? Pídale hacer la ración suya también. Porque sufrir o contar lo que otro te cuente no es lo mismo. Dice versículo 16. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice el 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice ahora? El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Usted quiere que lo renueven? Pues véngase al sufrimiento, compadre. Mamá decía, el que quiere moño bonito, ¿qué tiene que hacer? Me acuerdo mi hermana. ¿Ustedes se acuerdan de los ¿cómo se llamaba eso? Un peine que ponían en el carbón. ¿Cómo es que se llamaba eso? Eso tiene un nombre, que lo ponía. No, la plancha era otra cosa, pero no, esto era un peine, compadre, de hierro. Lo ponían en el carbón y se ponía el rojo vivo. Esos moñitos así, malos, esos moñitos así. Oye, salían de ahí limpiecitos, compadre. Me acuerdo yo a mi mamá pasándole el peine ese. ¿Cómo era que se llamaba eso? No, era un peine yo no sé qué. Y a mí me gusta que eso había que estar mojando, ¿me entiendes? Compadre, salían de ahí con los cabellitos, mire. ¿El sufrimiento te transforma o no te transforma? ¿Te cambia o no te cambia? Decía la sierva de Dios que el sufrimiento es la mejor herramienta de Dios para lograr en nosotros lo que de otra manera no se podría lograr. Mamá me decía en su cama de dolor, ay Andrés, gracias a Dios por esta enfermedad, porque si esta enfermedad no viene, yo nunca te hubiera dicho que sí y yo hubiera perdido. Cambia el dolor y el sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuándo el hijo pródigo volvió en sí? Pregunto, ¿el hijo pródigo pidió su herencia? ¿Cuándo se le da la herencia a un hijo? ¿Cuando el papá vive o cuando el papá muere? ¿Se le dieron en vida? Sí, se la dieron en vida. En la parábola dieron todo lo que a él le correspondía y se fue lejos. ¿Y qué hizo con el dinero? Muy bien. Dicen en Lucas 15:17 que después que gastó todo, andaba buscando dónde trabajar y consiguió atendiendo unos cerdos, unos puercos. ¿Le faltó la comida? ¿Pasó hambre? ¿Tuvo en ayuna? Y lindo es que cuando usted está en ayuna, entonces es que usted vuelve en sí. Sí, apréndase eso. ¿Cuándo el hijo pródigo volvió en sí? Cuando pasó hambre, cuando estuvo en ayuna. Y volviendo en sí dijo, volveré a la casa, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy llamado tu hijo, sino trátame como uno de tus jornaleros. ¿Volvió a la casa del padre? ¿Cuándo? ¿Cuando tenía dinero y estaba en abundancia o cuando no tenía nada? ¿Cuando ya había pasado hambre? ¿Cuando estaba sufriendo? ¿Le valió la disciplina? ¿Volvió o no volvió? ¿Cómo lo recibió el papá? El papá corrió, lo abrazó, lo besó, lo aceptó en la familia otra vez, lo mandó a bañar, le puso ropa limpia y le puso el anillo que era el sello de la casa. En otras palabras, le devolvió una chequera para que pudiera usar todos los bienes del padre como él consideraba justo. Confía Dios en nosotros.
¿Son una bendición de Dios los sufrimientos si los sabemos interpretar? Terminemos, capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3 en adelante. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso el Evangelio o no es hermoso el Evangelio? ¿Es esto real o no es esto real? ¿Cuál es el testimonio suyo? ¿Qué es lo que usted tiene que decirnos? Conocí a una persona que nos estaba diciendo de qué disponía para predicar el Evangelio. Una persona joven. Es una de las personas más humildes que he conocido en mi vida. Y cuando nos conocimos, luego le cuento algunos otros detalles. Él vino a donde teníamos un estante de la voz del Consolador. Y cuando empezó a hablar con nosotros, nos confesó con qué él contaba para predicar el Evangelio. Y él nos dijo que para predicar el Evangelio, Dios le había dado y le había puesto en la mano 6,000 millones de euros. Y él podía disponer de todo ese dinero para predicar el Evangelio. ¿Le gustaría a usted eso? Ese sufrimiento, esa angustia de tener que administrar 6,000 millones de euros. Yo creo que algunos ni siquiera han tenido una expresión como de ¿qué es lo que el pastor está diciendo? Aquel señor tranquilo y humilde nos confesó eso, que él tenía 6,000 millones de euros. La pregunta mía es, ¿cuántos ceros hay que ponerle a esa cuestión? Bueno, los financieros dicen que hay que ponerle 9. ¿Le gusta a usted ese tipo de sufrimiento? Bueno, no hay problema, pero ese no hay problema. Ese hombre está cargando con ese problema. Muy bien, yo cambio ahora la pregunta. ¿Le gustaría a usted la carga que tenía Pablo? Porque alguna va a tener que recibir. Cristo dijo clarito, en el mundo tendréis, mas confía yo vencido. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que Él modele, module y controle el fuego de la vida suya? ¿Acepta usted hacer esa decisión? Póngase en pie conmigo. Si es verdad que usted camina con Cristo, el fuego vendrá. Una cosa hermosa es, Cristo siempre estará con usted. Cristo le acompañará. Cristo estará a su lado. Y venga lo que venga, Él no le desamparará. Querido Padre Celestial, colocados en pie, le damos todo derecho legal espiritual.
Envíe su Espíritu Santo a nuestra vida, Señor, para que reprenda, para que eche y deseche de nuestra vida toda influencia del mal. Envíe su Espíritu Santo, Señor, para que produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Envíe su Santo Espíritu para que produzca en nosotros la regeneración, el nuevo nacimiento. Y como el apóstol Pablo, nos mantenga firmes y fieles hasta el último momento de la vida, o hasta que usted venga. Le damos, Señor, todo el derecho necesario para que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo. Agradecemos el testimonio de la vida del apóstol Pablo. Inspírenos, Señor, a entregarnos a usted como lo hiciera y a mantener los ojos fijos en Cristo Jesús. No mirar alrededor. Perdónenos si nos hemos quejado de los sufrimientos y las dificultades. Perdónenos si hemos roto el plan, el programa que usted tiene para hacernos crecer con nuestras quejas, con nuestros reclamos. Enséñenos como Jesús, Señor, mantenernos firmes y fijos en usted, como la oveja que fue llevada al matadero y no abrió su boca. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Nos declaramos hijos e hijas suyos, herederos del cielo, y aceptamos su voluntad, cualquiera que sea, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.